Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a dar nuestra clase de Pedro sirve con el poder del Espíritu Santo. Y le vamos a pedir a la hermana Karina Muñoz de Zulbarán que nos haga una oración para que Dios nos dirija en este tema. Pase, hermana. Oremos, hermano. Amantísimo Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, Señor, de lo alto. Gracias, Padre, ponemos ante ti, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, porque tú eres, Señor, el que nos cuida y el que nos bendice en todo momento. Alabado seas, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver cómo hizo Pedro, cómo vino el poder del Espíritu Santo. Y vamos a leer Hechos 2, del 2 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vamos a leer Hechos 2 del 38 al 47. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Le vamos a pedir a Camila que nos lea Hechos 5 del 1 al 11. ¿Pasas? Pero por cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron.
Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Le vamos a pedir a Santiago Augusto Zulbarán Muñoz que nos pase a leer Hechos 9 del 32 al 43. Nos va a dar la lectura. ¿Pasa, Santi? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una disculpa llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. Gracias, chicos. Bien. En Hechos 2.1 dice Pentecostés. Esta es una fiesta judía y esta también es denominada la fiesta de las semanas, y lo tenemos en Deuteronomio 16:10. Esto significa que era una fiesta, el pueblo judío tenía 3 fiestas, y en estas hacían una peregrinación a todo para ir a Jerusalén a adorar. Ellos tenían que ir caminando. El término Pentecostés significa 50, o penta, que también significa 5. Se celebraba cada 50 días, que son 7 semanas después de la Pascua, a partir del segundo día de la fiesta de los panes sin levadura.
El pueblo judío celebraba 3 fiestas y es importantes, y eso lo tenemos en Éxodo 23, 14 al 19. Y en estas fiestas, en los días del Señor Jesús, tenía 3 propósitos. Conmemorar la entrega de la ley a Moisés, que eso lo tenemos en Deuteronomios 16, 10, y ahí vemos que, si recuerdan ustedes, las tablas las entregó Dios a Moisés, por eso lo estaban recordando también. Y una acción de gracias a Dios es por la cosecha, y lo tenemos en Éxodo 23, 16, que es una cosecha. Pues es cuando ellos tenían sus primicias, los primeros frutos de cada persona o campesino que lo tenía, y lo tenían que llevar a dar a Dios. Era darle los diezmos a Dios. Y dice, ofrendar los primeros frutos es ejemplo de un signo de yo soy el que soy, o también es una palabra que se le dice a Dios, a Yahvé, o sea, es otra palabra o significado que a Dios se le llama en el pueblo judío. Y es que Dios, o Jehová, o Yahvé, que es el mismo nombre, son símbolo de toda esa recolección, y el dueño de todas las cosas, pues, nuestro Dios. Entonces es el creador de esta recolección, de estos granos. La Pascua, como ya vimos, es la fiesta de Pentecostés, que tiene un origen judío, y para el pueblo judío el Pentecostés en hebreo significa Shavuot, que tiene lugar de 50 días después de la Pascua. Ya lo habíamos dicho. Se recuerda el momento que Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, y ellos lo están haciendo. Es un año agrícola. Pentecostés es una de las fiestas, según el calendario, es la fiesta de las cosechas, y que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y también se recordaba la salida de Egipto. Entonces, también aquí ya vimos que estaban recordando o viendo los primeros frutos en la fiesta del Pentecostés. Y en esta fiesta del Pentecostés que se estaba celebrando, pues nosotros observamos en la lectura que vino el Espíritu Santo. Dice, en el versículo 2:4 de Hechos dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. El evento se menciona en Lucas 24:49, y es un llamado a la promesa del Padre. Dice, llenos. La palabra llenos se repite varias veces en la Biblia, en Hechos 2:4, en Hechos 4:8, en Hechos 2:31, en Hechos 6:3 y 6:5 y 7:55 de Hechos. Entonces la palabra implica que cada día debemos de estar viviendo en el Espíritu Santo. Y aquí Pedro pues fue lleno del Espíritu Santo, y vemos que Pedro es un hombre de fe. Y dice, la llanura del Espíritu Santo, cada persona como cristiano lo debemos de tener. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces el Espíritu Santo reina en nuestro corazón. Y lo tenemos también, la llanura del Espíritu Santo, en Juan 14:16. Y cuando aceptamos a Cristo, Dios promete que va a estar en nosotros el Espíritu Santo, y debe reinar, y debe de ser una residencia en nuestra persona, en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo pues debe de morar en cada uno de los creyentes. Por eso cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, pues empezaron a hablar en lenguas. Y por lo tanto vemos ahí en la Biblia que venían de varias partes de ahí, de los lugares aledaños, y de ahí de partes del mundo, y por lo tanto cada quien, cuando estaban escuchando la palabra, cuando vino el Espíritu, pues lo entendían en su propia lengua. Por eso el Espíritu Santo llenó allí en ese lugar. Y primero, el Espíritu Santo es un don para que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, sin excepción,
y no existe condiciones para tenerlo, excepto que tenemos que ser salvos y tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en Juan 7, del 37 al 39. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo es otorgado en el momento de la salvación, cuando ya aceptamos a nuestro Salvador y lo tenemos en Efesios 1:13 y en Gálatas 3:2. Y además el Espíritu es un sello que ya tenemos como creyentes, entonces, y es al creer en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, para tenerlo tenemos que creer en Él. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo mora en cada creyente. El Espíritu mora en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y además nos está pidiendo que tenemos que tener un fruto. Si yo ya soy creyente en Dios, pues debo de ir a evangelizar. ¿Qué pasó ahorita con Pedro? Pedro hizo un sermón, predicó a muchísima gente y aceptaron a Cristo como su único Salvador, más de 3,000 personas. Entonces estas personas fueron llenas del Espíritu Santo y vemos esta acción que hizo Pedro. En lo que leyó Camila es el pecado de Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Pues fue que ellos vendieron una propiedad, pero allí ellos mintieron y es un pecado la mentira. Entonces aquí sustrajeron el precio y ambos, marido y mujer, Zafira y Ananías, lo trajeron a los pies de los apóstoles en Hechos 5:2. Y el verbo significa sustraer, que significa desfalcar a su amo. ¿Y quién es nuestro amo? Pues Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Y solamente aparece esta palabra sustraer 2 veces en la Biblia. Y es en Tito 2:10 y en Josué 1:7. En el pasaje de Josué se describe el pecado de Acán, que robó secretamente el botín de Jericó y que sabiendo que pertenecía a Dios, y lo castigó también con la muerte. Entonces vemos que a Dios no le gusta que mintamos. Y el problema no es que Ananías y Zafira se pudieran haber quedado con la parte que ellos todos que vendieron. El problema fue que dijeron que era todo, ¿sí? Y la verdad, pues no lo habían traído todo. Y además aquí nadie les está obligando a que ellos dieran la venta de esta heredad, nadie les estaba obligando. Entonces su problema era que mintieron a los apóstoles y dijeron que traían todo el dinero que habían sacado de la venta, y para Dios el mentir es un pecado. Por lo tanto, como cristianos, como muchachitos, chicos que son, no debemos mentir para nada a Dios. Es algo que a Dios no le gusta, la mentira. Y por lo tanto mentir es un pecado. Y en la antigüedad, pues Dios, ya vimos en estas partes de la Biblia que le molestaba a Dios la mentira. Y en lo que leímos también vemos que quién era Dorcas, y Eneas tenía 8 años que estaba mal. Por lo tanto, Pedro le dijo, levántate. Inmediatamente le está dando una orden y obedece y empieza a caminar y todo. En Dorcas también es una mujer que era joven, no sabemos si era joven o mayor, pero vivía en Jope, en un puerto marítimo, y esto lo tenemos de versículo 36 de Hechos. Se sabe que su nombre era hebreo y se le decía Tabita, pero su traducción al griego es Dorcas. Y en la Biblia, cuando damos la clase, pues todo el mundo pensamos que era Dorcas, y su nombre significa gacela, que es símbolo de belleza. Quizás Dorcas era una mujer hermosa, no lo sabemos, pero sí sabemos que era una persona que demostraba sus obras como ya se había convertido a Dios, hacía muchas obras que es para servir. Y les quiero preguntar,
todos somos discípulos de Cristo? Pues no todos somos discípulos de Cristo. Ahora hemos sido perdonados. Solamente hemos sido perdonados por la obra de la cruz, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y no basta con ir a la iglesia, ni tampoco leer la Biblia, ni estar cantando para que podamos tener un corazón transformado por Dios. Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro único Salvador y el Espíritu va a morar en nuestro corazón. Pero para que more el Espíritu Santo en nuestro corazón, pues tenemos que dar evidencias. La evidencia que todo cristiano debe estar dando, pues es leer la Biblia, es cantar, es orar. Y esta oración pues debe haber bastante comunión con nosotros mismos. Si se fijan, no nada más Zafira y Ananías vendieron su propiedad. Hubo también Bernabé y todo lo que trajo, todo lo traían a Dios, y en ese tiempo dice estaban llenos del Espíritu Santo, eran un mismo cuerpo ayudando unos a otros. Y también vemos la muerte y resurrección de Dorcas. En este relato Dorcas se enfermó y murió. En el versículo 37 lo vemos, y entonces no se sabe qué enfermedad tenía, pero ella murió. Y por lo tanto, los discípulos fueron a Jope a buscar a Pedro para que él pudiera orar por ella y qué pudieran hacer. Y entonces, pues Pedro escuchó este problema que tenían con ellos, y por lo tanto vino y oró. Y entonces aquí vemos que Pedro la resucita con el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos que tenía fe, y ya por ahí lo vimos que Pedro era un hombre de fe. Por lo tanto, estas personas estaban ya consolados. Lo vemos en el versículo 38. Y entonces vemos que aquí Pedro la resucita. ¿Qué estamos viendo en la vida de Pedro? Pues vemos que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra de Dios y se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado el Evangelio? ¿Cuántas personas han aceptado a Cristo por nuestro ejemplo, por nuestras predicaciones? ¿Qué hemos estado haciendo para dar muestras de que somos salvos? Que hemos predicado la palabra de Dios. Pues aquí vemos que Pedro predicó, evangelizó a más de 3,000 personas. Y no nomás en la Biblia vamos a ver este hecho. También observamos que reprende a Ananías y a Zafira, los reprende, y aquí vemos que cayeron muertos por su mentira. ¿Cuántos de nosotros hemos mentido? ¿Nos arrepentimos? Y si está lleno en nuestro corazón, el Espíritu Santo está con nosotros, pues no debemos de mentir, no debemos de robar. Claro que como cristianos nosotros no vamos a poder resucitar ni dar la salud como a Eneas y a esta Dorcas. No lo vamos a poder hacer, porque nosotros pues sí somos cristianos, sí estamos llenos de fe y sí creemos en Dios, pero no podemos hacer esos milagros. Esos milagros nada más lo hizo Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo. Lo hicieron algunos profetas, y entonces aquí nosotros vemos la vida de Pedro como un ejemplo. En las lecciones anteriores también observamos que Pedro negó 3 veces a que conocía al Señor Jesucristo, y vemos que llora, se arrepiente. ¿Cuántos nosotros lloramos porque hemos pecado? Y entonces aquí vemos que Pedro cada vez que iba conociendo la palabra de Dios, iba aumentando su fe, iba aumentando su conocimiento, y a la vez iba predicando la palabra de Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, demostrar que somos cristianos.
Y esto pues nada más lo da el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial, y nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. ¿Ustedes ya aceptaron a Cristo en su corazón? ¿Tienen al Espíritu Santo, chicos? ¿Lo tenemos? Ahora, ¿qué muestras damos del Espíritu Santo que lo tenemos en nuestro corazón? Entonces, aquí en los versículos que hemos leído, también habla de una comunión que estaba ahí con el pueblo. Y dice, el versículo de Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué quiere decir? Pues que estaban unánimes, que había con mucha comunicación entre ellos, a lo mejor entre los apóstoles, porque también observamos por ahí cuando escogieron a los apóstoles, tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Y quien da muestras del Espíritu Santo, pues tiene que hacer obras, tiene que ayudar a otras personas. Y entonces aquí estaban unánimes y juntos. Y entonces aquí ellos habían aceptado al Señor Jesucristo. Y aquí vemos que la fe de Pedro, la fe en Dios, el Espíritu Santo estaba con él. Para que Pedro haya dado la salud a Eneas y haya resucitado a Dorcas, entonces Dios estaba con él. Pero en aquel momento, en aquellos tiempos, pues eran las condiciones que se estaban dando y que daban muestras de que Pedro era una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, debemos como cristianos estar llenos del Espíritu Santo y dar muestras de que hemos creído en el Señor Jesucristo y somos salvos. Le voy a pedir a los niños, a Camila y a Santiago, que pasen a cantar el himno Llena hoy. Santo Espíritu desciende, para que ustedes lo busquen en el himnario, es el número 42. ¿Pasan, chicos? Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón, llénalo de tu presencia y haz en mí tu habitación. Llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, desciende y haz en mí tu habitación. De tu gracia puedes darme, inundando el corazón. Ven que mucho necesito, dame hoy tu bendición. Llena hoy
dice, muy débil, nuestro corazón es débil. Por lo tanto, le tenemos que pedir a Dios que llene de ese espíritu, de ese gozo, nuestro corazón. Y además, que inunde de la gracia, de ese amor nuestro corazón, para que podamos predicar la palabra de Dios, podamos visitar enfermos, pero eso de estar visitando enfermos, de estar predicando la palabra de Dios, no nos va a dar la salvación. Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro corazón. Y sí, pedirle a Dios que llene nuestro corazón del Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo habite en nuestro corazón, como cantaron los niños Zulbarán. Le vamos a pedir a Santi que nos despida en esta oración, que le pida a Dios que nos ayude a que ese Espíritu llene nuestro corazón, lo esté inundando, que estamos predicando de su palabra, que ayudemos a otro para que nuestro corazón sea nuestro corazón sea de un solo corazón y podamos ayudar a las personas que están necesitadas. Santiago Augusto Zulbarán Muñoz, ¿nos despides? Sí. Amantísimo Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día tan precioso que nos concedes el día de hoy, Señor. Te pido de que les des fuerzas y protección a los ancianos de nuestra iglesia, Señor, a todos, de que nos ayudes, Señor. En tu nombre En tu nombre, te lo pedimos. en tu nombre, Señor, te lo pedimos, por favor. Amén. Amén. Chicos, hasta la próxima y que Dios los siga bendiciendo, y esperamos que esta lectura, este himno, lo puedan cantar con su familia y que Dios nos siga bendiciendo y nos llene de ese amor y de ese Espíritu Santo para que podamos compartir la palabra de Él y podamos evangelizar a otras personas y que nuestro corazón sea unánime para que podamos ayudar a otras personas. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.